Buenos días. El día de hoy en comunicación vamos a trabajar el tema de resumen y síntesis. Alguna vez en clases presenciales practicamos lo que es elaborar un resumen y las diferencias que posee con elaborar una síntesis. Muchos estudiantes suelen confundir ambos conceptos, ambos términos, pero no son lo mismo. Así que en el transcurso de esta clase, ustedes van a poder recordar. Leemos en primer lugar esta información que está en esta diapositiva, en la cual se nos dice lo siguiente. El texto está constituido por una idea principal. Todos ustedes lo saben. Siempre hay un dato que es lo más importante que el texto nos dice. Y también posee ideas secundarias. Tanto el resumen como la síntesis nos permiten entender el pensamiento del autor del texto, o sea, la idea principal. ¿Por qué te dicen esto de acá? Porque cuando tú elaboras un resumen o cuando tú elaboras una síntesis, tienes que enfocarte en lo más importante del texto, en lo principal. Lo secundario queda de lado. En un resumen no se ponen ideas secundarias, en una síntesis mucho menos. Así que eso tenlo muy presente desde ahora, ¿no? En un resumen o en una síntesis no se escriben ideas secundarias. Vamos a leer este texto que está completo. Es un texto que está entero, no está resumido ni sintetizado. Y luego vamos a ver cómo elaboramos un resumen o una síntesis en torno a él. El texto se titula El uso del mercurio en la minería artesanal del oro y dice lo siguiente. La minería artesanal del oro y en pequeña escala es la mayor fuente de liberación intencional de mercurio del mundo. Entre los efectos que tiene están someter a los trabajadores a una grave exposición, liberar mercurio en el medio ambiente y generar riesgos para los habitantes de las comunidades cercanas, quienes consumen pescado contaminado con mercurio, como las mujeres en edad de procrear y los niños, quienes son los más vulnerables. Además, tiene como resultado una extensa degradación del medio ambiente y la contaminación del ecosistema, efectos que pueden perdurar varias décadas después del cese de las actividades mineras, y las poblaciones que viven en la zona de las actividades de extracción en sus inmediaciones, río abajo o a sotavento de esa zona, están expuestas a graves peligros ambientales y de salud a largo plazo. Deseo que este texto, de manera silente, silenciosa, puedas leerlo por segunda vez, pero en esta segunda lectura que le vas a dar, quiero que te percates de las partes que te parezcan a ti importantes. Solamente enfócate en las partes importantes, nada más. A ver, te doy un momento para que puedas leer. Muy bien, vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. En esta diapositiva ustedes pueden ver el resumen de ese texto. Antes de leerlo, vamos a ver qué cosa es un resumen. Un resumen es que tú
te quedes con las ideas más importantes del texto. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo puedes tú elaborar un resumen? Muy fácil. Subrayando las ideas importantes y luego en una hoja nueva, esas ideas importantes que tú has subrayado, las vas a juntar, las vas a unir. De ese modo es que se hace un resumen. Ojo, el resumen respeta las mismas palabras del texto. Es como que yo subrayo esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos el resumen. Dice, la minería del oro es la fuente de liberación intencional de mercurio. Fíjate en el texto que está completo. La minería artesanal del oro y en pequeña escala es la mayor fuente de liberación intencional de mercurio del mundo. Fíjate cómo ya no colocan la palabra artesanal, no colocan la frase y en pequeña escala, no, solamente colocan las palabras importantes nada más. La minería del oro es la fuente de liberación intencional de mercurio. Igual acá, tiene muchos efectos como someter a los trabajadores a la exposición del mercurio y generar riesgos para los habitantes de las poblaciones cercanas. Veamos el texto original. Entre los efectos que tiene están someter a los trabajadores a una grave exposición. Me parece que esa parte sí la han puesto, ¿no? Ahí está. Pero de ahí comienzan ya a eliminar partes secundarias, ¿no? Por ejemplo, no colocan algunas partes como esta de acá. Liberar mercurio en el medio ambiente. Creo que eso no lo ponen, ¿no? Ya ven, no está. Porque ya queda sobreentendido ya. Además que de todos los riesgos, el principal es que se somete a los trabajadores al mercurio. Pueden contaminarse en base a mercurio. Ese es el riesgo principal. Entonces, fíjate cómo algunas partes se están eliminando. Además, ¿no? El segundo párrafo, ¿no? Además, ocasiona la degradación del ambiente y la contaminación del ecosistema, cuyos efectos son difíciles de aminorar, pues se quedan por varias décadas. Fíjate cómo estaba en el texto original. Por ejemplo, aquí decía, además tiene como resultado una extensa degradación del medio ambiente y la contaminación del ecosistema. Aquí han puesto eso, pero de modo más breve, ¿no? Además, ocasiona la degradación del ambiente, no ponen medio ya, ¿no? Y la contaminación del ecosistema. Luego, hay partes que dejan de poner, ¿no? Creo que todo lo que está acá lo dejan de poner y finalizan con esta parte de acá. Eso es elaborar un resumen. Simplemente, date cuenta de nuevo, ¿no? Subrayas las partes importantes y luego en una hoja nueva tú las juntas, unes las partes que has subrayado y dejas de colocar todo lo que era secundario, ¿no? Ahora, recuerda también que el resumen respeta las mismas palabras del texto, ¿no? Eso sí, ¿no? Algunas palabras puedes tú cambiarlas tal vez, ¿no? Por ejemplo, acá me parece que lo han hecho, ¿no? Aquí, además, ocasiona la degradación del ambiente y en el texto original, en vez de ocasiona, te habían puesto tres palabras. Tiene como resultado. Fíjate cómo estas tres lo están reemplazando con la palabra ocasiona, cosa que tres palabras ya se convierten en una sola. Eso también es válido en un resumen. Dice, una extensa degradación del medio ambiente. Aquí no ponen la palabra extensa, ¿no? De frente, la degradación del ambiente. Tampoco ponen la palabra medio. De ese modo tú puedes resumir, ¿no? Pero recuerda que es con las mismas palabras del texto original. Así que, de modo breve, es subrayar las ideas que te parecen importantes y en una hoja nueva volver a copiarlas, de repente cambiando algunas palabras. En cambio, una síntesis se diferencia del resumen
porque la síntesis tú la escribes con tus propias palabras. Para que tú hagas una síntesis, te vas a imaginar que una persona te pregunta lo siguiente. Oye, ¿de qué trata el texto que has leído? ¿No? Y tú le vas a contestar, ese texto trata de tal, tal, tal. La síntesis no es con las palabras del texto, es con tus palabras porque es como que tú contaras de qué trata algo que tú has leído, ¿no? Y siempre tienes que ser lo más breve posible, ¿no? Mira, es una síntesis de 4 líneas, ¿no? Aquí la persona que está sintetizando el texto te está tratando de informar en pocas palabras todo lo que ha entendido al leer esto de acá. Veamos la síntesis. Dice, el texto trata de que la minería ilegal es la principal fuente de liberación de mercurio, elemento muy dañino para los trabajadores, tanto como para las poblaciones cercanas. Fíjate, no está igual que el texto. No está igual. Si tú buscas comparar ambos, ¿no? Vas a ver que ya estas de acá son las palabras de la persona que está contándonos de qué trata el texto. Así que ya sabes, no es lo mismo un resumen que una síntesis. El resumen respeta las palabras del texto. Es como que copies el mismo texto pero sin copiar las partes secundarias. En cambio, la síntesis es que con tus propias palabras me digas de qué trata el texto, ¿no? Es más, puedes aumentar si deseas alguna opinión o una postura personal, ¿no? Que también se puede hacer. En cambio, en un resumen tú no podrías aumentar nada tuyo, porque tú en un resumen, repito, solamente te debes limitar a poner lo mismo del texto, pero sin las partes secundarias. En una síntesis sí puedes tú colocar alguna opinión si deseas, ¿no? Tampoco es obligatorio. Entonces, espero que te haya quedado claro o clara la diferencia entre un resumen y una síntesis. De todos modos, lo voy a repetir para que quede más exacto. Un resumen es volver a copiar el mismo texto, pero solamente las partes principales, no las partes secundarias. Acá tú no puedes meter cosas tuyas, no puedes opinar, no puedes criticar, solamente es copiar el mismo texto sin sus partes secundarias. Eso sí, puedes tú reemplazar palabras, ¿no? De repente 3 palabras, como pasó aquí, tiene como resultado, ¿no? Cambiarlas por una sola para que quede más breve, ocasión. En cambio, una síntesis es que tú con tus propias palabras me cuentes de qué trata el texto. Acá sí puedes incluso opinar, criticar, ¿no? Pero básicamente tienes que contarme con tus propias palabras de qué trata el texto. Listo, chicos, nos quedamos en esta parte de acá. Les estoy enviando una ficha para que puedan elaborar un resumen y una síntesis en torno a una lectura que les he dado allí. Respeten la cantidad de líneas que les estoy pidiendo para cada una. Cuídense mucho. Gracias.